El conocimiento ayuda a la humanidad. Cada día la ciencia y la tecnología llevan a nuevas formas de ver la vida y el futuro. Cada amanecer nos sorprende con algo nuevo para el hombre. Ecos de la ciencia, despertando curiosidad. Muy buenos días, mis amigos. Hoy día, lunes 30 de noviembre del año 2020, estamos de nuevo con ustedes en Ecos de la Ciencia, despertando curiosidad. Y ahora tenemos a nuestro invitado de esta semana, el doctor Vinicio Checa, cirujano, médico cirujano, oncólogo, especializado pues y con estudios en la Universidad Central del Ecuador, en la Universidad de Sao Paulo, una maestría en oncología digestiva en España, profesor de posgrado de cirugía y pues trabaja en el Hospital Eugenio Espejo. Él ha publicado en revistas indexadas sobre cirugía mínimamente invasiva en cáncer de colon y digestivo. Muchas gracias, Vinicio, por haber aceptado la invitación. Les cuento, mis amigos, que pues Vinicio nos conocemos de hace muchísimos años, desde que éramos estudiantes en el Colegio San Gabriel, por ahí en los años 70. Así es que es un gusto tenerte en este programa y pues cuéntanos un poquito primero sobre lo que te especializas y qué es esto de este tipo o cómo se diferencia entre lo que es la cirugía normal y la cirugía que pues ahora nos indicas que es la cirugía robótica. Adelante, Vinicio. Buenas tardes, Francisco. Te agradezco por la invitación. Es una oportunidad para hacer conocer a las personas, digamos, lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho, ¿no? Actualmente yo, estos últimos años, digamos, yo me he dedicado a la cirugía mínimamente invasiva o la cirugía laparoscópica en cáncer digestivo, pues yo soy cirujano oncólogo y pues como te decía es un proceso natural llegar a la más alta tecnología desde la época en que nosotros éramos cirujanos, en que se decía que mientras más amplias hacías las cirugías, a grandes incisiones, grandes aberturas, grandes cirujanos, ¿no es cierto? Entonces, posteriormente ya tuvo su llegada a la cirugía mínimamente invasiva, es decir, operar con pequeñas incisiones, con pequeños instrumentos. En esa época, cuando nosotros comenzamos a hacer cáncer con cirugía mínimamente invasiva, te estoy hablando desde aproximadamente unos 12 años, hubo los detractores, los que decían, pues, ¿cómo vamos a operar con pequeñas incisiones? Llegar a la cirugía robótica a mí me parece que es un proceso natural, ¿no? Comenzamos en la cirugía abierta, cuando hacíamos las grandes incisiones, y posteriormente, pues, la tecnología nos permitió hacer cirugía laparoscópica, es decir, cirugía mínimamente invasiva. Los metaanálisis indican que la cirugía laparoscópica, la cirugía mínimamente invasiva, tiene similares resultados oncológicos, es decir, en relación a sobrevida, en relación a calidad de vida, que la cirugía abierta. O sea, la cirugía laparoscópica es igual que la cirugía abierta. Y actualmente en muchos metaanálisis, muchos estudios prospectivos, etcétera, indica que la cirugía robótica tiene iguales resultados oncológicos que la cirugía laparoscópica y la cirugía abierta. ¿Y cuál es la diferencia entre la paroscópica y la robótica? La cirugía laparoscópica es la cirugía que tú haces con pequeñas incisiones, digamos, incisiones milimétricas de 7, de 10 centímetros, dependiendo del área donde tú operes, y pequeños instrumentos que tú los diriges estando en contacto con el paciente. La cirugía robótica es una cirugía que también utiliza pequeñas incisiones y que conectan instrumentos muy delgados que están conectados al denominado robot. Yeah. El robot es un aparato que está encima del paciente, que controla estos pequeños instrumentos, y este robot a la vez es un robot esclavo del cirujano que no está en contacto con el paciente, sino está en una consola aparte dirigiendo este robot. Esto tiene muchísimas ventajas en relación a control, en relación a precisión,
Este robot es un instrumento altamente tecnológico que tiene muchos softwares. Por ejemplo, te cuento que este robot aprende a operar, es decir, tú vas poniéndole datos al robot, aprende cuál es el camino, digamos, para llegar a determinado órgano, y en una siguiente cirugía el robot ya sabe. Entonces, si tú te vas por un lado por donde no es, te vas por donde no ves, o te acercas mucho a una arteria o un órgano importante, el robot ya sabe, ya aprendió y te detiene. Ese es uno, esa es una de las o sea que hay software de lo que está ahora de moda, de inteligencia artificial y todas estas cosas. Es una especie de inteligencia artificial, es una especie de inteligencia artificial. Además de eso, el robot controla el temblor, por ejemplo, el temblor que es natural de los seres humanos. Entonces desaparece ese temblor. Y como hay un sistema de video que te permite ver toda la cavidad en 3 dimensiones, entonces te permite un acceso visual a toda la cavidad, y lo que te permite un mayor control, menos complicaciones, mejores resultados. Y a la final lo que sucede es que al paciente tú le das de alta más temprano con menores complicaciones, y los resultados son oncológicos, como te decía, son similares a la cirugía laparoscópica y a la cirugía abierta. Y este proyecto, cuéntanos, ¿cuánto tiempo tomó para llegar a su final feliz y ahora implementarlo en el Hospital Eugenio Espejo? Sabes que nosotros llevamos varios años, porque la cirugía robótica no es algo nuevo, digamos, ¿no? No es algo último. Ya en Estados Unidos, desde fines de los 90, ya estaban haciendo cirugía robótica. Es un sueño que nosotros tuvimos y hemos tenido que hacer una serie de esfuerzos, hemos tenido que capacitarnos, hemos solicitado a la empresa Intuitive, que no, bueno, el robot no es comprado, ¿no, Francisco? El robot es un robot que está acomodado. Es decir, el negocio de la gente que produce estos robots está en los insumos, está en las pinzas. Entonces, el robot ellos nos prestan, le dejan en el hospital, y nosotros tenemos que utilizar las pinzas, ¿no? Entonces hay un cierto número de cirugías que nosotros tenemos que hacer al año para que sea, digamos, beneficioso para la empresa esta. ¿Y esta empresa de dónde es la que...? Esta empresa es una empresa americana, se llama Intuitive Robotic. Es una empresa que tiene sede en Houston, y es la empresa que produce estos robots, que es el famoso robot Da Vinci. No sé si tú hayas escuchado antes, ¿no? Es el Da Vinci, y eso es lo que hace esta empresa. Pone los robots en los hospitales donde existen los cirujanos capacitados para poder utilizar sus pinzas. Y entonces, nos decías tú que este es el primer, o digamos, este tipo de operación sería la primera en hospitales públicos en Ecuador, pero ¿y en hospitales privados ya hay este tipo de cirugía? En el Ecuador hay 3 robots, de lo que yo tengo conocimiento. Un robot está en el Hospital Metropolitano, el otro robot está en el Hospital Andrade Marín, y este es el primero del Ministerio de Salud, que está en el Hospital Eugenio Espejo. Y cuéntanos, o sea que ya está en funcionamiento, entonces ya hay operaciones diarias que están utilizando el robot. Ya estamos haciendo los cirujanos del país, digamos, de los hospitales grandes, ya estamos haciendo, estamos ya viendo nuestros datos, viendo cómo nos está yendo, tenemos que hacer comparaciones como en relación a resultados de sobrevida y resultados de altas. O sea, por ejemplo, por decirte, lo que yo estoy viendo inicialmente en las cirugías que estoy haciendo en las iniciales, es que les estoy dando el alta a cirugías muy complejas a las 48 horas. Altas que se daba antes a los 8 o 10 días, y no he visto complicaciones. No veo complicaciones, y veo que pues ese es el beneficio, ¿no? Y a la final, si tú te pones a hacer una comparación, un paciente que se complica y que le das el alta a los 8 días, después necesita terapia intensiva, es un paciente que resulta más costoso que el paciente que tú le tratas con estas pinzas robóticas, que en realidad son más caras, pero a la larga, si haces una comparación, resulta más barato, más económico, ¿no? Y el asunto de
de que el paciente tiene más seguridad, de que el paciente tiene menos complicaciones y se va con el alta más temprano. ¿Y cuántos médicos, por ejemplo, en el hospital Eugenio Espejo, ya tienen ya saben la técnica, ya están capacitados y están utilizando el robot? Bueno, somos 8. La idea es tener 16 cirujanos que utilicen el robot, ¿no? Estos cirujanos ya tienen que capacitarse. La capacitación es en Houston. Es en Houston, en el hospital que es dependiente de la empresa esta que produce te dan una certificación y tú vienes acá y comienzas a practicar siempre con un denominado proctor, ¿no? El proctor es el que te acompaña en tus primeras cirugías y después ya tú mismo ya eres el proctor de los siguientes cirujanos. En otras palabras, es decir, ya no sé, en otras palabras, pues también el hospital público, en este caso el Hospital Eugenio Espejo, está utilizando lo último en tecnología que pues ya países más desarrollados están haciéndolo ya de manera continua. Claro, o sea, imagínate tú que personas de escasos recursos económicos, personas pobres, tú sabes, van a ser operadas con lo último en tecnología en el mundo. O sea, en ese sentido, pues es un gran logro. Realmente para nosotros fue un sueño empezar a hacer este tipo de cirugías y poder ayudar, porque nosotros los médicos, así no parezca, lo que tenemos en el fondo es el deseo de servir a nuestra gente, ¿no? Entonces, es fantástico ver a una persona de esos pobrecitos que son nuestros pacientes y poder hacer una cirugía robótica que en los Estados Unidos te va a costar $200,000, por ejemplo. Y o en el Metropolitano, $20,000. Yo pienso que un poquito más ha de ser, un poquito más. Sí ha de ser unos $40,000 una robótica un poquito complicada, ¿no? Entonces, eso es lo fantástico de lo que estamos haciendo, que nuestra gente tenga acceso a este tipo de tecnología, ¿no? ¿Y las operaciones están específicamente relacionadas a temas oncológicos o pueden ser de cualquier tipo? Bueno, o sea, por ejemplo, hay varias especialidades que utilizan este tipo de tecnología, ¿no? Yo soy oncólogo, soy cirujano oncólogo, entonces yo trabajo con cáncer. Entonces yo las cirugías que estoy haciendo actualmente es cáncer de colon, básicamente, ¿no? Quiero empezar a hacer un poco de cáncer gástrico. Todo eso requiere curvas de aprendizaje, no son procedimientos en los que tú puedes comenzar a hacer inmediatamente, sino necesitas practicar e ir haciendo poco a poco. Entonces, actualmente yo estoy haciendo cáncer de colon y de recto, que es lo que más tengo experiencia. Espero en un futuro empezar a hacer un poco de cáncer gástrico. Los urólogos, por ejemplo, ellos trabajan con próstata. Los cirujanos generales en nuestro hospital tenemos unos magníficos cirujanos generales. Ellos están manejando las hernias hiatales, están haciendo una cuestión benigna. Nosotros, los oncólogos, estamos manejando cáncer básicamente, ¿no? Y cuéntame, y ahora que ya tienen esta tecnología en el hospital, ¿qué viene en el futuro? ¿Cuál es el siguiente paso en desarrollo de tecnología en este tema? Bueno, el futuro, yo creo que el futuro primero tiene que ser tener más robots, o sea, tener más robots para que la gente tenga más acceso a este tipo de tecnología y y haya menos complicaciones, haya más seguridad en los pacientes, para que el paciente no se muera, digamos, durante una intervención quirúrgica. Ese sería el primer paso, tener más robots. Y el camino tecnológico, pues no tiene fin. Imagínate que nosotros actualmente estamos con nuestro robot, nuestro Da Vinci, tiene cuatro bracitos, pero y con esos 4 bracitos es que tú le controlas. Pero se está produciendo ya en Estados Unidos, están haciendo cirugías con un robot que solamente tiene un brazo, ¿no? Un bracito, entonces entra un bracito de 10 milímetros y mediante ese brazo tú haces la cirugía. Y es un brazo que el orificio que se te hace es en el ombligo. Sí. Entonces, digamos que cuando tú te despiertas, no encuentras nada, no hay nada, no hubo ninguna incisión, solo si te buscas bien en el ombligo vas a encontrar que ahí está el corte, ¿no?
Esa es la tecnología del futuro. Yo espero yo que con los robots que nosotros actualmente estamos aquí en el Ecuador sea simplemente el inicio de de la cirugía del futuro. Y pues nosotros como médicos tenemos que ya irnos involucrando en la tecnología del futuro, y la tecnología quirúrgica, digamos, es la cirugía robótica, ¿no? Qué bien. Qué bien. Y tú nos decías que este servicio o la forma de que esta empresa norteamericana provee el servicio es vía Comodato, y que ellos ganan porque venden los instrumentos Claro, los instrumentos, así es, los instrumentos. Ya, las pinzas, ¿no? Las pinzas. Pero eso entonces, las pinzas serían también costosas. ¿Cómo se maneja eso? Es decir, ¿es razonable, Eso es los costos para...? Eso es lo que te estoy contando, Francisco. Entonces, o sea, las pinzas sí son más caras que las pinzas de cirugía laparoscópica, ¿no? Ya. Sí son pinzas que tienen un poco más de tecnología, son pinzas que se tienen que enchufar al robot, ¿no? Entonces tienen más tecnología, son más caras, pero a la larga, cuando hacemos ya números grandes, ese tipo de cirugía termina siendo menos costosa porque existen menos complicaciones, ¿sí? Ya. Al existir menos complicaciones, eso te decía, un paciente que se complica y que te demoras en darle el alta a los 10 días, o un paciente que necesita terapia intensiva porque se complicó, es un paciente mucho más costoso que las pinzas robóticas, ¿no? Entonces, las pinzas entonces a la larga, haciendo un análisis de todos los casos, de 600, 800 casos que se operaron en el hospital, si haces un análisis vas a ver que la cirugía robótica resulta más barata. Eso es lo que nos dicen la data, nos dicen los informes. Nosotros tenemos que sacar nuestras propias conclusiones. Como digamos, estamos recién comenzando aquí en el país con la cirugía robótica, veamos qué es a futuro. Lo que sí estamos viendo es que la cirugía robótica, lo que nos dice la información que viene de afuera, es que la cirugía robótica a la larga, termina siendo una cirugía menos costosa. Y cuéntame una cosa, bueno, este no es parte de tu responsabilidad, pero mi preocupación es que al ser comodato y el país comprando pinzas tiene que hacer pedidos hacia la empresa en Estados Unidos, y con toda la crisis económica y los retrasos y la burocracia, entonces de pronto puede suceder que debido a estas trabas, el hospital termina no utilizando el robot de manera eficiente. Pues sí, exactamente. Pues tenemos un comité de cirujanos en que sí hemos tenido este tipo de problemas. Sí tenemos este tipo de situaciones en que necesitamos la aprobación del INEC, que necesitamos la aprobación de algunos estamentos para que nos permitan utilizar las pinzas, ¿no? Pero son cosas que tenemos que superarlas, y tenemos que meternos en la tecnología del futuro. O sea, por el hecho de que somos un país pobre, no vamos a pasarnos toda la vida haciendo solamente cirugía abierta como se hacía antes. O sea, tenemos que, igual es como en otras especialidades, si es que actualmente para la epilepsia hay unos medicamentos que son los más adecuados, debido a que somos un país pobre, no vamos a poder utilizar esos medicamentos. Tenemos que superar esa situación, ¿no? Es igual, o sea, en cirugía es igual, o sea, tenemos que tratar de meternos en el camino del progreso. O sea, claro, somos un país pobre, sí suena un poco extraño, ¿no? Que en el Hospital Eugenio Espejo, que con toda esta crisis económica, haya un robot, pero como te cuento, o sea, a la larga termina siendo menos costoso que tener un montón de pacientes operados, complicados, que están en terapia intensiva, que se demoran en ser dados del alta, y a la final resulta menos costoso. Y bueno, ya yendo ya, pues ha sido muy interesante tus explicaciones, y ya terminando esta entrevista muy interesante, cuéntanos, tú eres profesor, y entonces, ¿cómo entonces ahora se está ajustando la enseñanza a estos chicos nuevos? Porque ahora pues ya todo es uso de mucha tecnología. Entonces, ¿cómo está funcionando esta transición de la enseñanza clásica anterior ahora al uso de toda esta nueva tecnología?
Bueno, en relación a la enseñanza, nosotros estamos todavía enseñándoles a nuestros alumnos a operar por vía laparoscópica, ¿no? Una Ya. cosa es laparoscópica, otra cosa es robótica, ¿sí? Entonces, Ah, la robótica, primero vamos a tener que aprender bien nosotros cómo es la robótica y luego eso vamos a tener que enseñarles a nuestros alumnos. Va a ser un poco difícil, va a ser un poco difícil, como todo esto ha sido muy difícil de implementar, va a ser difícil poder enseñar a nuestros alumnos a utilizar la tecnología robótica, porque básicamente se necesitan, por decirte algo, se necesitan dos consolas. Una consola en la que tú estás operando y al lado otra consola en la que el alumno esté viendo lo que tú estás haciendo. ¿Sí? seguramente Eso, eso, así es como te entrenas tú allá en Houston. así es, así es, así es. Entonces, por lo pronto no tenemos eso, pero tenemos que seguir luchando y en algún momento tendremos esta capacidad de poder enseñarle cirugía robótica a nuestros alumnos. Por lo pronto lo que estamos es enseñar, y como te decía al principio, es una evolución natural. El alumno tiene que primero aprender a hacer cirugía abierta, luego cirugía laparoscópica y digamos como meta final hacer cirugía robótica. Entonces nuestros alumnos tienen que primero hacer cirugía abierta, laparoscópica y en un futuro ellos tendrán que aprender a hacer cirugía robótica. Va a ser un camino cuesta arriba, pero tendremos que hacerlo, tenemos que aprender a hacerlo, porque esa es tecnología nueva que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, pero se te felicita, en realidad ese es en realidad un tremendo esfuerzo, una forma de tratar de servir, de avanzar, a pesar de todas las dificultades, ir avanzando, tratar de conseguir tecnología de última línea, de estar, ¿no es cierto?, con lo más actualizado en el mundo. Y pues imagínate, en un hospital como el Eugenio Espejo, en donde pues pacientes de todo nivel económico pueden acceder a este tipo de cirugía. Así es, así es, así Así es. es que se te felicita, Vinicio. En realidad ha sido, esto sí es de mucho compromiso y eso se espera de que los profesionales en el Ecuador y los que se dedican a investigación, pues a pesar de que hay todas estas dificultades que tú nos mencionas, sigan avanzando, sigan ¿no es cierto?, buscando los mejores cosas para el país en todo lo que uno está trabajando. No sé si para terminar, mi estimado Vinicio, ¿cómo se hace para ahora sí operarse uno en el Hospital Eugenio Espejo con esta tecnología que nos mencionas? Bueno, tienes que ser paciente del Hospital Eugenio Espejo, entonces digamos que es un protocolo, es un trámite, vas del subcentro de salud, el médico dice que tienes que ser atendido por un hospital de tercer nivel, entonces vas al Hospital Eugenio Espejo con esa hojita de transferencia y en la hojita de transferencia te dicen, usted vaya a oncología, que es ahí porque usted está con un cáncer de colon. Entonces, de esa manera tú llegas donde mí, digamos, donde alguno de los cirujanos que hacemos cirugía robótica, y nosotros te planificamos y te programamos para hacerte cirugía robótica. Y lastimosamente la fila que tenemos nosotros para operar son filas bastante extensas, entonces tenemos que tratar de bajar esas filas, que siempre es un trabajo, ¿no? Entonces, no es imposible operarse en el Hospital Eugenio Espejo, es simplemente hay que hacer unas filas y algún momento llegas donde, y si tienes un poco de suerte, digamos, serás intervenido de manera robótica, ¿no? Bueno, en todo caso, al menos, como dicen, es un paso adelante. Y Así es, tenemos la tecnología y pues esperemos que con el paso de los días, de los meses, se pueda hacer uso más de este tipo de tecnología. Te agradezco muchísimo, Vinicio, por la invitación y la explicación. Ha sido pues nuestro invitado de hoy, el doctor Vinicio Checa. Le agradecemos infinitamente todo su esfuerzo. Y mis amigos de Ecos de la Ciencia, vamos a un corte comercial y volvemos en un momento.